Buenas tardes, bona vesprada. Normalmente el Ateneo suele traer conferenciantes de gran nivel, pero como los hititas suelen interesar a poca gente, probablemente lo mejor que han encontrado soy yo. Por lo tanto, debo pedirles disculpas al respecto. Debo agradecer su presencia, porque los hititas son esa gente que normalmente no le interesa absolutamente a nadie. Son los grandes desconocidos de la historia. Entonces, vamos a hablar primero de los misteriosos hititas. Esto va a ser solo una breve introducción, porque no podemos resumir 1000 años de historia en una hora, y menos tratándose de los grandes olvidados. ¿Los hitiqué? La verdad es que a todos nos han mostrado esto en el instituto, el creciente fértil. Y el creciente fértil era siempre la civilización de los grandes ríos. Y el resto del mundo, Siria, Palestina, Anatolia, nos aparecía en blanco. Y así nos hemos quedado. Cuando en realidad el mapa de la Edad del Bronce debería ser este. Elam en Persia, del que tampoco se suele hablar demasiado, Babilonia y Asiria en Mesopotamia, Egipto y la civilización hitita. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, hay algún egiptólogo en la sala, espero que no quieran lincharme, pero la culpa primero es de Egipto y luego de la Biblia. Egipto es una civilización extraordinariamente longeva, llega hasta época romana, y aunque muy romanizada y helenizada, Egipto sigue estando presente hasta época bizantina. Por lo tanto, tenemos muchísimos autores griegos, helenísticos y romanos que nos hablan de Egipto. Eso ha hecho que la visión egipcia de la antigüedad esté presente de forma universal. Todos pensamos en la antigüedad pensando en Egipto. Y al otro lado tenemos la Biblia. Independientemente de las creencias de cada quien y cada cual, vivimos en una zona de cultura cristiana. Y la Biblia no ha sido precisamente bondadosa con este pueblo. Tenemos el caso de los llamados hititas bíblicos. Ahora iremos a ello. El caso es que hasta finales del siglo XIX, Anatolia es la gran desconocida de los eruditos de la antigüedad. Egipto y Mesopotamia son las únicas culturas de interés. Y sin embargo estamos hablando de la que fue la principal civilización de la Edad del Bronce en la península anatólica. Aparecen como actor secundario en los textos egipcios y en la Biblia, y siempre son el malvado adversario. No sabemos mucho más de ellos. Y tenemos el caso de los hititas bíblicos. El problema de las lenguas semíticas es que se escriben solo con consonantes, lo cual no quiere decir que no tengan vocales, como han dicho algunos. Con lo cual, palabras muy similares pueden confundirse. Cuando además se repiten miles de años después, ni os cuento. Entonces, en el Génesis y libros posteriores, aparece un personaje llamado Het, hijo de Canaán y hermano de Sidón. En la Biblia, que es una epopeya nacional, muchas veces se mencionan los héroes epónimos, costumbre que también tenemos en Grecia clásica, por ejemplo. ¿Tebe fue la fundadora de Tebas? Pues no exactamente, pero bueno. ¿Maratón fue por el héroe Maratón? Tampoco. Pues los judíos tenían la costumbre de buscar un antecesor mitológico para los pueblos vecinos. Y entre ellos aparece Het. Y en los libros del Pentateuco e inmediatamente posteriores aparecen los eteos, que curiosamente tienen nombres semíticos. Probablemente estos eteos eran una tribu cananea que no tenga nada que ver con los hititas. Pero luego, en Reyes, Crónicas y los demás, aparecen unos hititas poderosos que están ubicados justo al norte de Israel. Esto también llevó a confusión. Hoy sabemos que probablemente se referían a lo que llamamos los reinos neohititas o reinos luvio-arameos. No eran la civilización hitita. Los reinos neohititas son regiones periféricas del imperio que sobrevivieron tras su desaparición.
y que seguían siendo conocidos por sus vecinos como hititas. Imaginaos un arqueólogo de dentro de 3000 años. Haced este ejercicio mental hacia el futuro. Un arqueólogo encuentra en Estados Unidos, ya desaparecidos, textos en los que los mexicanos, puertorriqueños y cubanos, habitantes de Estados Unidos, son llamados hispanos. Pero ese arqueólogo sabe que existía una región llamada Hispania y que los textos romanos hablan de su provincia occidental de Hispania, que hubo 3 emperadores hispanios y que Hispania dio grandes artistas, escritores como Juvenal, filósofos como Séneca, generales como Nigrino, el gran general Nigrino es de aquí al lado, de Liria. ¿Qué podría pensar ese arqueólogo dentro de 3000 años? Evidentemente, el Imperio Romano está en México. ¿Y dónde estará Hispania? Si Hispania es la región occidental del Imperio Romano, es evidente que Hispania es la península de la Baja California. Como hasta el siglo XIX era impensable no utilizar la Biblia como libro de texto, y era impensable pensar que pudiera haber cualquier tipo de error, la mayoría de los historiadores y arqueólogos estaban convencidos de que los hititas eran una civilización de Siria, Canaán, norte de Arabia, y seguíamos sin saber dónde estaba. Y para añadir aún más confusión, en la Biblia también se menciona a Chipre como Kitim. Y la verdad es que la confusión entre las múltiples aspiradas que tienen las lenguas semíticas y los múltiples rangos de cas que tienen las lenguas semíticas, todas ellas impronunciables para nosotros los latinos, hace que no sepamos si los hititas están en Canaán, están en Siria o están en las islas del Mediterráneo. Y así seguíamos arrastrando el desconocimiento de quiénes eran y dónde estaban los hititas. Este señor, Félix-Marie Charles Tessier, es el Cristóbal Colón de la arqueología. Es un arqueólogo francés que en 1834 descubrió las ruinas de una ciudad junto a la aldea turca de Bogaskoy, justo en el centro de Turquía. Años después publica la descripción de Asia Menor y un año después, en inglés, las principales ruinas de Asia Menor. Había encontrado el reino de los hititas, pero nunca lo supo. Y murió sin saber que había descubierto el reino de los hititas. De hecho, en su texto en inglés, aquí tenéis el enlace, se puede descargar gratuitamente, el texto en francés no lo he encontrado, seguía sin saber que había descubierto y hablaba de ruinas griegas o romanas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero siguen los hallazgos. En 1880, en una aldea turca, Kültepe, aparecen unas tablillas. No se excava la ciudad antigua que había, no se conocía su existencia. Las tablillas circulaban entre los lugareños que los usaban para múltiples fines, como por ejemplo vendérselas a los turistas. Y en esas tablillas se encuentra en asirio, que era una lengua que se podía leer, comercio entre mercaderes asirios y cierta tierra de Hatti. Vaya por Dios, la tierra de Hatti de la Biblia, ¿dónde estará? En 1884, William Wright, un misionero irlandés, que se llama igual que otros varios orientalistas, con los que no hay que confundirlo, encuentra unas escrituras jeroglíficas en Anatolia y descubre que se parecen muchísimo a las escrituras jeroglíficas de la costa egea de Anatolia y de otras escrituras que ya se conocían que estaban en Siria. Y entonces publica un texto llamado El Imperio de los Hititas. Es el primero que considera que debió haber una gran civilización que abarcaba desde la costa del Egeo hasta el norte de Siria. Lo llama como lo llaman sus vecinos. Todavía nadie sabía cómo se llamaban a sí mismos. Y este señor es el autor de una frase muy repetida en pensamiento científico
y que, como suele pasar, nunca se atribuye a su autor. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Y finalmente llegamos a 1887, en El Amarna, Ajetatón, la capital de los faraones herejes, donde aparece correspondencia diplomática con el reino de Geta. Y ahora es cuando llegan los alemanes. Las expediciones científicas, la arqueología científica de Anatolia la llevan a cabo el Instituto Arqueológico Alemán. Entonces, en 1906, aparece este caballero que encontraréis por todas partes, Hugo Winkler, y este pobre hombre, que como es turco, no lo menciona nadie, que es Theodor Macready Bey. La mayoría de vosotros habréis leído El Principito, esa escena en la que un turco vestido de otomano describe el asteroide donde está el Principito y nadie le hace caso porque va vestido de otomano. Así es que tiene que repetir su charla vestido de occidental y entonces se descubre el asteroide. Pues aquí sucede más o menos lo mismo. Al pobre Theodor Macready, pese a que eran excavaciones codirigidas por otomanos, a unos se les llamaba turcos, y alemanes, siempre hablamos de el Instituto Arqueológico Alemán. Ellos identificaron que esa aldea de Bogaskoy en realidad era Hattusha, la gran capital hitita, y encontraron 10.000 tablillas en cuneiforme. El número fue aumentando con los años. Estas tablillas tenían una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que muchas de ellas estaban escritas en acadio. El acadio era la lengua franca diplomática de la Edad del Bronce tardío. Y podíamos leer el acadio. El inconveniente es que las escrituras estaban en aquel momento identificadas 7 lenguas distintas. Solo podíamos leer el acadio y el sumerio. 5 de ellas eran desconocidas. De hecho, recientemente se ha descubierto una 8ª lengua aún no identificada. El hallazgo está calentito, de primeros de este año. Tenemos que esperar a que un bohemio, porque Bohemia era parte del Imperio Austrohúngaro, no debemos decir checo porque no existía Checoslovaquia, Bedřich Hrozný, lingüista y orientalista, identificara la lengua de las tablillas como una lengua indoeuropea. Esto fue una sorpresa, porque los anatolios en general y los griegos mal llamados micénicos son las únicas civilizaciones indoeuropeas en una región enteramente poblada por civilizaciones semitas. Nadie esperaba que el gran imperio de Anatolia fuera indoeuropeo. Nadie esperaba que hubiera una lengua indoeuropea escrita en caracteres cuneiformes, los mismos con los que se escribe el acadio y el sumerio. Identificó la lengua de las tablillas, se puso a la tarea y en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, publicó la primera gramática hitita. De hecho, el Imperio Austrohúngaro estaba tan emocionado con su trabajo que le permitió no ir al frente. Es todo un detalle. Y en 1925 descubrió Qanesh. Qanesh es la ciudad asiria que había bajo Kültepe, donde se encontraron las tablillas. Y aquí tenemos el hilo del que se sacó el ovillo. Se identificó esta frase: Nu ninda an etzateni batar ma ekuteni. Casi se entiende mejor en hitita que en checo. Aquí está su traducción. Ninda es lo que se llama un sumeriograma. La lengua, cualquier lengua escrita en caracteres cuneiformes puede utilizar caracteres silábicos o ideogramas. Una sola palabra escrita en un solo signo. Normalmente los escribas utilizan ideogramas,
porque es más rápido de escribir y más rápido de leer cuando se conoce. Pero supone una enorme cantidad de signos. La mayor parte de la población utiliza la escritura silábica, que es más lenta de escribir, más lenta de leer, pero más fácil de aprender. Y encontró esto, Ninda An. ¿Cómo es posible que un texto escrito en sumerio tenga un sufijo? Eso no forma parte de las lenguas semíticas. Esto es lo que le dio la pista de que estábamos ante una lengua indoeuropea. Y a partir de ahí se puso a la tarea. Ninda es el ideograma para pan en sumerio. El sufijo an consideró que podía ser un acusativo, como en el griego n. La raíz etza la relacionó con el latín edo, el inglés it, el alemán essen, por lo tanto entendió que era el verbo comer. Y etzateni será comerás. Batar era el inglés bater, el alemán Wasser. La raíz eku, que le recordaba al latín aqua, le indicó que estábamos ante el verbo beber. Ekuteni, beberás. Y la palabra nu es la más fácil, inglés now, checo nini. De lo que dedujo que esta expresión, nu ninda an etzateni batarma ekuteni, en realidad quería decir, ahora comerás pan y beberás agua. A partir de ahí empezó a trabajar. Ya teníamos la base para descifrar los textos hititas. Vamos a la segunda parte, los hititas y su tierra. La civilización hitita tiene su origen en Anatolia. Anatolia, por cierto, es una palabra griega que quiere decir oriente o amanecer. Esta es la patria original de los hititas. Anatolia es una gran península que es aproximadamente 2 veces España. De hecho, yo digo que es una super España. Tiene una meseta central con clima mediterráneo continentalizado, una larga costa de clima mediterráneo, una costa con clima oceánico y una región montañosa que equivaldría a nuestros Pirineos. En principio, desde la época de Sargón, el fundador del Imperio Acadio, la región central se conoce como País de Hatti. Pero los hatianos son anatolios preindoeuropeos, no son los hititas. Los indoeuropeos llegan en algún momento no determinado del tercer milenio. Y la población hacia inicios del segundo milenio era en realidad una mezcla de elementos anatolios ancestrales, hurritas e indoeuropeos. Entre los siglos XX al XVIII, los asirios establecen unas colonias mercantiles, que son los Kaarum, junto a las ciudades anatolias preexistentes. Y ahí tenemos Nesa Kanesh, Kültepe-Hüyük, Kültepe-Kaarum. Kültepe-Hüyük, Nesa, es la ciudad Anatolia. Kanesh, Kültepe-Kaarum, es la colonia asiria construida junto a la ciudad de Anatolia. Aparece Anita de Kushara, que establece un imperio efímero, y hacia 1620 los nesitas se convierten en el grupo dominante en la región. Vamos a verlo más despacio. Esto es el mapa lingüístico de Anatolia en la época. Tenemos una influencia de lenguas semíticas, tanto orientales como occidentales, lenguas hurritas, los reinos hurritas e Isuba, lenguas anatolias ancestrales, en verde son lenguas indoeuropeas, el nesita, en las llamadas tierras bajas se habla el lubio, el chipriota en Alasilla, el licio en Luca, el cario en el reino de Mira y en el reino de Japala, y el lidio en los reinos del río Seja y en Wilusa.
que es el nombre hitita de Troya. Y aquí una mezcla de lenguas, mitad hurritas, mitad indoeuropeas. Nesa, que es el centro de operaciones asirio, es donde viven los nesitas, que son los hititas, que nunca se llamaron a sí mismos hititas. Los pueblos cercanos hablaban de la región de Hatti, que en el Bronce Final era solo la curva del Marrás Antilla, pero que en época del Imperio Acadio había nombrado toda la región. Puesto que egipcios se referían a ellos como los Geta y que en la Biblia se habla de los hititas, ya se habían quedado para siempre con ese nombre. Cuando descubrimos cómo se llamaban, era tarde. Y ahora tenemos que hacer el Tetris de organizar los nombres para no confundirnos, de manera que a los nesitas los llamamos hititas y a los que deberían llamarse así les llamamos játicos, lo cual lleva a muchas confusiones. Játicos son los habitantes ancestrales de la región antes de la llegada de los indoeuropeos. Nesitas serían los verdaderos hititas. Ojo, este mapa es de mayorías lingüísticas. La población está mezclada. Hay de todo en todas partes. Las tablillas asirias que se encontraron en Kanesh demuestran que había hablantes de asirio, un dialecto del acadio, de lubita, de hurrita, de nesita. Había de todo en todas partes. ¿Qué demonios pintan los asirios en Anatolia? Anatolia es una región muy rica en casi todos los metales. Los asirios van por el oro, la plata, el cobre, el plomo, pero Anatolia es pobre en un metal fundamental en la del bronce, el estaño. Así es que los asirios adquieren el estaño en Elam y vía sur lo venden en Anatolia. Hay un texto que habla de 80 toneladas en 5 años. Suponiendo que ese comerciante fuera el único que vendía estaño en Anatolia, y ya podemos imaginar que no, y suponiendo que solo se hubiera vendido en esos 5 años, que ya sabemos que no, 80 toneladas de estaño, que se mezcla a proporción 1 de estaño, 9 de cobre para dar el bronce, supone 800 toneladas de bronce, 160 toneladas al año. ¿Os imagináis cuántas armas y herramientas pueden construirse cada año con 160 toneladas de metal? Es decir, el volumen del comercio asirio con Anatolia fue extraordinario. Y de paso, también les vendían tejidos de Asiria y de Babilonia. Y trajeron consigo la escritura. Bueno, trajeron consigo la escritura y a los hurritas. Eso les pasaría más tarde factura a todos. ¿Qué le vamos a hacer? Y la ciudad de Nesa tenía unos 30.000 habitantes en su apogeo. Hablamos de 30.000 habitantes de hace 4.000 años. No era Nínive, no era Babilonia, pero no era Burgos en la Edad Media. Era una gran ciudad. Y esto es una característica muy curiosa. Regidos por un rey y una reina que gobernaban conjuntamente. Esta característica de la monarquía dual seguirá hasta la caída del imperio hitita. Las reinas hititas tenían un gran poder, no solo la del corazón del imperio, también las de los reinos vasallos en Anatolia. Como suelo decir, cuando Helena se fuga con Alejandro París, no lo hace solo porque sea guapo. Los comerciantes asirios los llamaban los Nowau. Esto es un plomo procedente de la ciudad de Nesa. Nesa acaba desapareciendo. Hacia el final del Bronce Medio hay guerras, destrucciones. 2 reyes de la vecina ciudad de Kushara establecen un imperio efímero, pero trasladan a Nesa su capital.
No existen las guerras étnicas en la antigüedad. El nacionalismo es la excepción en la antigüedad. Hay muy pocos pueblos con sentimientos nacionalistas. E incluso en Europa el nacionalismo es de finales del XVIII y del siglo XIX. Por lo tanto, para dos reyes de Kushara no supone ningún problema trasladar su capital a la ciudad conquistada, que es más grande, y que además está en el centro de su región logística. Pero más tarde, Nesa Khanés es destruida. No sabemos por quién. Los asirios abandonan la región, la guerra descontrolada siempre es mala para los negocios, y los nesitas migran a lo que había sido Hatti, hasta 30.000. Y hacia 1620 son el grupo dominante de la región. Es decir, la supremacía de los nesitas, que hoy llamamos hititas por los textos del siglo XIX, se produce, curiosamente, por tres cosas que parecen poco dirigidas hacia la supremacía. Primero, les plantan una colonia al lado. Luego, los conquista el vecino. Y luego destruyen su ciudad. Curiosamente, esos tres eventos, aparentemente tan poco favorables, es lo que convierte la lengua nesita y a los nesitas en el grupo dominante. La historia es terriblemente paradójica. Los primeros reyes hititas son Labarna o Tabarna, el fundador. Esto se utilizará a lo largo de toda la Edad del Bronce como título de todos los reyes. Todos los reyes se autodenominarán con el nombre de su primer fundador, como los emperadores romanos se hacían llamar César. Y los primeros reyes documentados son Hattushili I y Mursili. Como Hattushili quiere decir el hombre de Hatti, algunos historiadores piensan que en realidad Labarna y Hattushili son el mismo y que quizá simplemente Labarna, al abandonar su ciudad ancestral y trasladar su capital, cambió su nombre de entronización. Aquí empieza la historia de los hititas, que tienen fases de auge y de decadencia. Entre otras cosas, porque, bueno, esto sería el inicio de la región, en su máxima expansión, ¿de acuerdo? Pero llega un momento en que aparecen los surritas convertidos en la potencia dominante, que es Mitanni. Asiria, reducida a un mínimo estado vasallo de Mitanni. Aquí tenemos Babilonia, heredera del imperio acadio, Elam. Arzaba es una confederación de estados anatolios indoeuropeos. Aquí aparecen los griegos micénicos, que darán guerra literalmente toda la Edad del Bronce. Y aquí tenemos Egipto, que se ha liberado de los Hicsos y ha iniciado su expansión por Levante. En estos momentos, Egipto y Hatti son grandes aliados. Egipto y Hatti son grandes aliados hasta Tutmosis III. Tutmosis IV es el que inicia el acercamiento a Mitanni y cambia las alianzas. Pero es que Mitanni es la potencia dominante en el momento, es contra quien hay que estar en guardia. Los hititas tienen fases de auge y de decadencia por muchos motivos, intrigas palaciegas. Los reyes hititas tienen una extraña manía de morirse de las formas más misteriosas imaginables, pocos de ellos llegan a viejos, están rodeados de vecinos hostiles por todas partes, están en una meseta donde nieva 120 días al año, no están en el mejor lugar del mundo para florecer, y de hecho el reino de Hatti está a punto de desaparecer por las intrigas palaciegas, porque reinos vecinos hacen retroceder las fronteras, porque los salvajes montañeses saquean sus ciudades, y de hecho los Casca, que son los habitantes del Mar Negro, llegan a saquear y tomar la capital. Entonces es cuando se produce el imperio hitita. Hay un rey llamado... Perdonad, pero el puntero este... Vale, cumple la ley Asensi de la informática, que es la que dice que el funcionamiento es un estado de excepción entre dos averías. Vale.
Xupiluliuma I derrota a todos los enemigos, conquistan dos grandes baluartes del norte de Siria, que son Carquemis y Alepo, ciudad que, por cierto, sigue existiendo hoy día, y crean el imperio hitita y se expanden por Levante. Y aquí es cuando los otrora grandes aliados empiezan a tener su rivalidad. Rivalidad que empieza con la época de Amarna, aumenta cuando el príncipe Zananza, ¿conocéis la historia del príncipe Zananza? Bueno, hay egiptólogos en la sala, ellos sí que la conocen. Hay un momento en que una reina viuda no bien identificada y discutida, tenéis todos los nombres posibles al respecto, ofrece una alianza de nuevo a los hititas. No solo una alianza, sino un contrato matrimonial. Y le pide a Xupiluliuma I que envíe a uno de sus hijos para que sea su esposo. El príncipe Zananza es asesinado cuando llega a Egipto. Por algún motivo, Xupiluliuma I se lo toma muy mal. Y entonces empieza el estado de guerra total entre Hatti y Egipto. Guerra total que tiene sus vaivenes, a veces ganan los hititas, a veces ganan los egipcios, con Seti I están ganando claramente los egipcios, y llegamos en la rivalidad a Kadesh. Kadesh es la gran batalla que enfrenta a los dos grandes imperios de la antigüedad. En estos momentos, la gran potencia, que es Mitanni, ya ha sido barrida del mapa. Su lugar lo ha ocupado Asiria. No hay huecos de poder en el mundo. A veces, cargarte a tu vecino peligroso es mala idea, porque lo sustituye otro más peligroso aún. Así es que en Kadesh, Muwatalli II y Ramsés II tienen la mayor batalla de carros de la historia de la antigüedad, en la cual suceden varias novedades. Primero, el uso de los carros como carga. Casi todos conocéis el carro de guerra como lo usaban los egipcios, es decir, como una plataforma móvil de disparo. Los hititas, sin embargo, veremos ahora unas cuantas imágenes, lo usaban de una forma completamente distinta. Sobre todo porque como Seti I les había pegado muchas palizas, habían descubierto que no podían competir con el carro egipcio y tuvieron que innovar y crear su propia versión del carro. Como se suele decir, tu mejor maestro es tu enemigo. La batalla de Kadesh tiene varias curiosidades, como por ejemplo, la batalla de Kadesh da para una charla, un curso, varias enciclopedias. El primero es el primer caso documentado de contrainformación y contraespionaje de la historia. Muwatalli II envió unos falsos desertores al campamento de Ramsés II, que, palabras textuales, le dijeron: el miserable derrotado de Hatti está más al norte. Nosotros no queremos estar con el miserable derrotado de Hatti. Engañan al faraón sobre la posición exacta de los hititas, que no estaban muy al norte, estaban en Kadesh. El faraón con su primera división se adelanta, monta su campamento, su segunda división va en camino, las divisiones tercera y cuarta están muy atrás. Los hititas aprovechan para hacer un ataque sorpresa por el flanco, desbaratan la segunda división egipcia y pueden dedicarse a intentar cargarse al faraón. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el faraón se salvó por dos motivos. Primero, porque los hititas se indisciplinaron y cuando el faraón se retira a su campamento se dedican a saquear el campamento, lo cual permite que Ramsés II establezca una sólida posición defensiva. Y segundo, porque antes de que lleguen las divisiones del sur, aparecen refuerzos procedentes de Amurru, los Nearin. Por supuesto, si vais a Busimbel, no será esta la historia que se os cuente, porque ¿cómo va el Horus viviente, dador de vida, salud y prosperidad, a admitir que le ha salvado el trasero un rey vasallo? Mientras tanto, llegan el resto de divisiones
y Muwatalli, que sabe que no va a poder con la totalidad del ejército egipcio, viendo que ha fracasado su plan, se retira. La batalla queda en tablas, pero esta batalla en tablas lleva a que de nuevo se establezca una sólida alianza entre hititas y egipcios, que llegará hasta el final de la era. El reino de los hititas tiene algunas curiosidades. Esto sería cómo está organizado el reino. A la cabeza el rey y a su lado el Panku, que es una asamblea de notables, y la reina, la Tawanana. Si leéis la Wikipedia en inglés, cosa que no os recomiendo, pero bueno, en la Wikipedia en inglés, no así en castellano, dice que los hititas formaron la primera monarquía constitucional de la historia. Hombre, ser moderado por una asamblea de notables no es exactamente una monarquía constitucional, pero sí que es algo extraño para la época. Que una asamblea controle el poder real y lo modere es algo muy notable. Bien es cierto que las funciones del Panku son muy variables, como las del Senado romano. Yo muchas veces invito a que entendáis la historia antigua desde la antigüedad más reciente, que es más comprensible y de la que tenemos más documentación. El Senado romano, según el emperador fuera más fuerte o más débil, tenía mayor poder o era una simple figura decorativa. Con el Panku sucede lo mismo. Bajo algunos reyes es el verdadero poder en la sombra, bajo otros reyes no sirve absolutamente para nada. Pero la que sí que corta el bacalao, disculpad la vulgaridad, es la reina. Tawanana, que por cierto, como la Varna, es el nombre de la primera reina de los hititas, es un cargo vitalicio. La reina no solo es reina mientras vive el rey, es reina hasta el fin de sus días. No es una reina madre, es una reina. Tiene funciones sacerdotales. No solo tiene funciones sacerdotales, es quien gobierna el reino en ausencia del marido. Pero es que el marido siempre está fuera, con lo cual es quien gobierna el reino. Luego lo veremos más adelante. Por debajo hay virreyes, gobernadores, reyes vasallos, el jefe de los guardaespaldas, un administrador jefe y gobernadores reales de distrito. Lo podemos comparar con lo que es un estado palacial del otro gran estado indoeuropeo de la zona, que son los griegos micénicos. En cada estado palacial micénico, torna-li la trompa al xic, hay un rey, el wanax. Lamento que no se pueda ver con internet, pero voy a usar el puntero habitual. Está el wanax, que es el rey, y un comandante en jefe. Ni asamblea, ni reina. Las reinas griegas no pintan nada. Luego tenemos la alta nobleza, que son los basileos, la baja nobleza, los equetai, los terratenientes y los funcionarios. ¿Cuáles son los puntos fuertes de los hititas? El primero, que tienen la producción de cobre en su propia tierra. La tienen en Malatia, que por cierto también es la patria de origen de los albaricoques, pero me temo que en la Edad del Bronce era más importante el cobre que los albaricoques. Se lo perdonaremos. Y en Chipre, que es un estado vasallo, la antigua Lasilla. De hecho, Chipre, de Kipris, quiere decir literalmente la isla del cobre. Ojo, que es un estado vasallo, no siempre le será fiel. Controlan la llegada del Mediterráneo del estaño a través de Ugarit. La ruta del estaño empieza en Elam o en Afganistán, sube por Mesopotamia a Siria, hasta el puerto de Ugarit, que es el principal puerto de Levante en la antigüedad. Controla a través de otros estados vasallos, el rey Oseja y Troya, el comercio con el Mar Negro, donde hay oro, hay cereales, llega el ámbar del Báltico a través de los Dardanelos y el Bósforo. Tiene un fácil comercio con Canaán y con Egipto.
Ojo, incluso en las épocas de mayor rivalidad. Incluso en el peor momento de la guerra, Egipto no deja de venderle trigo a Hati, Hati no deja de venderle hierro a Egipto. La pela es la pela. Y, por supuesto, en estos momentos son la potencia militar dominante. No por mucho, Asiria está en auge. Pero tienen sus puntos débiles. Un imperio heterogéneo a base de estados vasallos, a diferencia de lo que sucede en el imperio egipcio, que tiene un control mucho más férreo sobre su territorio. Los vasallos a veces te son fieles, a veces no. Tiene un grave problema demográfico. Anatolia en estos momentos está muy poco poblada. No es Mesopotamia, no es el Valle del Nilo. Tiene una muy escasa producción de alimentos. Las fuentes periféricas de metales estratégicos. Malatia está en la frontera de Hati con Asiria. Al-Ashiyya es un estado vasallo al que se llega a través del mar. Y el estaño, aunque llega a un puerto de un reino vasallo, procede de muy lejos. Todo esto supone una gran dependencia del comercio. Está permanentemente rodeada de vecinos hostiles y tiene una marina de guerra deficiente. Los hititas dependen para todo de los buques de sus vasallos. Lo mismo, recordad la historia más reciente, Salamina. No había un solo persa en la batalla de Salamina, ¿verdad? Eran barcos fenicios y griegos de Asia. A los hititas les pasa lo mismo. Y esto, por cierto, fijaos en este pequeño detalle, enemigos de Egipto los hititas, los pobres 1000 años de historia y siempre se los menciona desde Egipto. ¿Qué le vamos a hacer? Esta es el arma secreta de los hititas, el carro de guerra pesado. ¡Bien! ¡Funciona el nuevo! A diferencia del carro de guerra egipcio que tiene el eje detrás, este tiene el eje en el centro. ¿Por qué? Porque es más sólido, aguanta más peso. Como los egipcios y la mayor parte de los pueblos de la antigüedad utilizan el carro como una plataforma de disparo, les interesa la agilidad, un buen ángulo de giro, la rapidez, poder disparar a la vez mientras se acercan y mientras se retiran. Por el contrario, los hititas han descubierto que esa no es su forma de guerrear. ¿Qué hacen? Crean una máquina de carga. Le ponen 3 hombres, no 2 como en toda la antigüedad. Un portador del escudo, un guerrero y una auriga. De modo tal que cargan en masa. Esto es lo que hicieron en Kadesh, esto es lo que hacen en todas las demás batallas. La caballería y los carros de guerra hititas son su precursor, no vence tanto por su eficacia en combate como por el pánico. La caballería nunca puede enfrentarse a una infantería organizada, pero si la infantería se desorganiza por el miedo, la caballería ha ganado. Los hititas funcionan así, cargan en masa, crean el pánico, y una vez han creado el pánico, su disciplinadísima infantería hace el resto. Otro detalle de los hititas es que tienen una arquitectura absolutamente colosal, muy similar a la que tienen los griegos micénicos, por cierto, que son sus primos hermanos. Esto es una reconstrucción moderna. La muralla no nos ha llegado así. Así en la tierra o en el suelo. Las murallas hititas, todas las construcciones hititas, tienen una base de piedra y sobre la base de piedra varias líneas de adobe. Esto, que podéis comprobar aquí, es lo que queda de la ciudadela de Hattushas. Unas fortificaciones bastante generosas. Se dice que toda la ciudadela de Micenas cabe en el patio central
de la fortaleza de Hattushas. Pero Hattushas no es solo la fortaleza central. Esto es una reconstrucción de cómo sería la ciudad de Hattushas en su momento de máxima expansión, bajo el gran rey Tudhaliya IV. Esto es la ciudadela y esto es el perímetro amurallado. Es una de las mayores ciudades de la época de la Edad del Bronce. Esto es una reconstrucción del salón de trono de Hattushas, con la escala humana visible. Bastante austero, por cierto. Pero si lo comparamos con esto extraído del libro de Connolly sobre Grecia, con el tamaño de un salón del trono de la Grecia micénica, podemos comprobar la desproporción de fuerzas. Supongo que habréis reconocido la escena. Odiseo montando su arco ante los pretendientes. Pero el imperio hitita tiene los días contados. Se produce una guerra civil. Muwatalli II, el héroe de Kadesh, muere sin hijos de primer rango, es decir, hijos de la esposa real. Y nombra heredero a Urgitesub, que reina como Mursili III. Nombrar al hijo de una concubina como heredero no es bien recibido por la nobleza, que se divide. Y el hermano de Muwatalli destrona a su sobrino. Eso supone una división que persistirá varias generaciones hasta el fin del imperio de hitita y que lo debilitará irremediablemente. Por otra parte, vive en un estado de guerra continuada. Los griegos acechan en Anatolia y presionan por el oeste y por el sur. Como dice Barry Strauss, los griegos son los vikingos de la Edad del Bronce. Si el arma secreta de los hititas es el carro, el arma secreta de los griegos es la pentecóntera, es decir, el barco de 50 remos. Los griegos micénicos, después de haber conquistado Creta y haberse hecho con el poder naval, han perfeccionado la marina de guerra y se dedican no solo al comercio, sino al saqueo. Son piratas de saqueo y tienen cierta facilidad para corromper a vasallos desleales. Los vasallos están continuamente cambiando de bando. Antes de la famosa guerra de Troya, Troya cambia de bando 6 veces. Por otra parte, Asiria presiona por el este. Los hititas hicieron mal destruyendo Mitanni. Siempre hay alguien peor, y los montañeses presionan por el norte. Y se produce la decadencia del imperio. Primero, la derrota de Nigirilla. Los asirios en Melid derrotan a los hititas y les arrebatan su fuente de cobre. Por otra parte, tenemos al rey Kurunta de Tarhuntasa. Kurunta de Tarhuntasa es descendiente de aquel Ulmitesub que fue destronado por Hattushili. La división persiste. Tudhaliya IV lo ha sobornado dándole su propio reino, pero como en los tebeos que leíamos de pequeños, el Isnogud, siempre hay quien quiere ser califa en lugar de califa. Kurunta primero se subleva contra su hermano, toma la capital, solo aguanta un año, pero se vuelve a su reino y se independiza. Con lo cual, Hatti ha perdido sus terrenos costeros. Y por los terrenos costeros le llega el comercio. Por los terrenos costeros le llega el cobre de Alasilla, el estaño de Ugarit y el vital trigo de Egipto. Hatti no puede vivir sin el trigo de Egipto. Y este es el fin de la civilización hitita. Primero por la rivalidad con los aqueos, luego por las hambrunas. El Mediterráneo tiene sequías periódicas. De vez en cuando hay hambrunas,
Pero claro, que coincida una hambruna con una guerra permanente, con la pérdida de los puertos por donde te llega el trigo del extranjero. Además, tenemos la pérdida de comercio por los pueblos del mar. Los pueblos del mar se dedican a la piratería, destrozan las ciudades de Levante, saquean todo el mundo conocido. Y los hititas no son nadie sin el comercio. Luego tenemos la guerra de Troya. La guerra de Troya es el canto de cisne de dos civilizaciones en decadencia: los griegos micénicos y los hititas. La inestabilidad política por la división entre las dos ramas que dicen ser el verdadero rey. Y por si fuera poco, desde los Balcanes aparece otra tribu de bárbaros, los frigios, que sumados a las cascas acabarán saqueando de nuevo la capital. Y la gran pregunta es, ¿por qué me gustan tanto los hititas? Bueno, hay una razón para que me gusten, y es que son los primos hermanos de los griegos micénicos. De hecho, mi gran pasión es la Grecia micénica. Pero los griegos micénicos no escribían nada interesante para el público en general. Solo tienen largos listados de inventarios, que son muy útiles para conocer su civilización, pero no escriben sobre nada más. De los hititas, que son sus primos hermanos, tenemos no solo inventarios, tenemos textos religiosos, tenemos cuentos y leyendas, tenemos rituales, tenemos un código de leyes completo, probablemente el código de leyes más amplio de la antigüedad. Pero aparte de que me gusten colateralmente por sus primos griegos, me gustan por varios motivos. Primero, porque es un imperio multiétnico. Ya os he dicho que en Hatti se encuentran tablillas en 7, ahora 8 lenguas. Los rituales religiosos se llevaban a cabo en la lengua de quien había escrito el ritual. El rey de Hatti se dedicaba buena parte del tiempo a hacer giras por todo su reino, llevando a cabo ceremonias religiosas en la lengua local. Las lenguas encontradas en Hattushas son, intentaré no olvidarme de ninguna, sumerio, acadio, urrita, neshili, que es el hitita, lubio, palavio, jático y una lengua todavía no identificada. Otra razón por la que me gustan, bueno, por supuesto, asimilan todos los dioses de sus vecinos. A los hititas les ha llegado a llamar el imperio de los 1000 dioses. Asimilan costumbres tanto urritas como lubias. Algunos reyes llegan a reinar con 2 nombres, uno urrita y otro hitita. No es extraño que la reina tenga un nombre urrita. De hecho, los egiptólogos presentes en la sala les sonarán nombres como Tadujepa o Pudujepa, que son nombres de princesas mitanias en Egipto. Mitania es un reino urrita. Pues hay reinas con los mismos nombres en Hatti, y son reinas hititas, con un nombre urrita. Aparte de esto, su código de leyes, que cubre todas las áreas conocidas: sueldos, honorarios, relaciones personales y familiares, código penal. En el código hitita está cuánto hay que pagarle a un jornalero, cuánto debe cobrar un médico por atender a un hombre libre, cuánto debe cobrar un médico por atender a un esclavo, cuánto debe tender. Por ejemplo, aquí he elegido 2 ejemplos. Llevo el libro, si alguien quiere más. El artículo 150, el número es moderno, lógicamente, ellos no los numeraron. Si un hombre se coloca por un salario, le dan por un mes un siclo de plata. Si una mujer se coloca por un salario, le dan medio siclo de plata. A ver, no pidamos igualdad absoluta, estamos en el 1200 a.C. Artículo 159. Si alguien apareja una yunta de bueyes por un día, su salario es 1/4 de medida de grano. El código de leyes hitita lo cubre absolutamente todo. Posiblemente son el Estado con mayor base de derecho hasta la llegada del Imperio Romano.
Otros ejemplos del Código de Leyes, que está basado en la reparación y no en la venganza, lo cual en la época es una absoluta rareza. Las leyes más antiguas, las del reino antiguo hitita, eran muy similares a las de sus vecinos semitas, pero en algún momento alguien debió darse cuenta que cortarle la mano al médico que se ha equivocado en un tratamiento o que castigar con la muerte a quien ha robado ganado no compensa la pérdida y no le sirve de nada a nadie. Entonces crearon un sistema disuasorio con multas que superaban el daño suficiente para que la gente no cayera en la tentación de hacer el mal, pero que si se les pillaba sirviera de compensación a la víctima. Si os dais cuenta, eso es algo terriblemente moderno. En el siglo XVI, Tomás Moro abogaba por lo mismo. Tomás Moro le dijo a su majestad Enrique VIII que si castigábamos con la muerte al ladrón igual que al asesino, no solamente no evitaríamos los hurtos, sino que invitábamos al ladrón a matar, porque no tenía nada que perder, y que por lo tanto los delitos debían castigarse de una forma proporcional. Pues esto, que se descubre en Europa en el siglo XVI, lo descubren los hititas hace 4000 años. Como ejemplos, he traído estos dos artículos. 168. Si alguien destruye los lindes de un campo, traza un surco. El dueño del otro campo separa una vara de su campo y se lo queda. Y el que destruyó los lindes da una oveja, 10 panes y un jarro de cerveza fina y purifica de nuevo el campo. Purificar de nuevo el campo es por razones religiosas. Los lindes tienen un valor sagrado. O el artículo 174. Si unos hombres se pelean y uno de ellos muere, el culpable da una persona. A la viuda le sirve de poco que maten al asesino. Si ha sido en una pelea y no ha sido un crimen intencionado con alevosía, es mucho más rentable para la viuda que le den una fuerza de trabajo, un esclavo. ¿Qué me gusta de los hititas? El papel de la mujer. Ya hemos mencionado la Tahuanana, que es reina hasta su muerte. De hecho, no todas las reinas son tahuananas, porque dada la facilidad con la que mueren los reyes por uno u otro motivo, podía suceder que una reina madre sobreviviera al segundo o tercer rey, con lo cual algunas esposas reales no llegaron a ser reinas. Pero la reina lo es hasta su muerte. Gobierna el país en ausencia del rey. Si habéis visto el esquema de los estados micénicos, el rey tiene a su lado un comandante en jefe. En el caso de los hititas, recordemos a Muwatalli II, el rey es el comandante en jefe y está permanentemente en guerra, con lo cual está permanentemente fuera del reino por razones militares. Y cuando no está fuera del reino por razones militares, está fuera del reino por razones religiosas, visitando a sus vasallos y celebrando múltiples festivales religiosos. Es decir, gobierna la reina. De hecho, se conservan tratados internacionales firmados por las reinas, tratados de vasallaje firmados por las reinas. No solo eso, la reina es la suma sacerdotisa y, como os he dicho, firma tratados. Pero además de la reina, hay constancia de mujeres comerciantes, mujeres médicos, mujeres artistas. Esto sería impensable, por ejemplo, en Grecia. Y, por supuesto, me gustan los hititas por Troya. Porque Troya, Wilusa en hitita, es un estado vasallo de los hititas. El gran error de siglo XIX, primera mitad del siglo XX, etapa dorada de Hollywood, es considerar Troya una ciudad griega. Y además una ciudad griega pequeñita, porque Schliemann había hecho una catástrofe absoluta en sus excavaciones y hasta Korfmann, en la segunda mitad del siglo XX, Troya no se excava como se debe. Y hoy sabemos que Troya era una ciudad inmensa, no era el pequeño nido de piratas que se creía en el siglo XIX. La guerra de Troya es un enfrentamiento, uno más, entre griegos y anatolios.
Y sobre todo, la guerra de Troya forma parte de la gran crisis del 1200 a.C., que es la que acaba con los estados micénicos, acaba con las ciudades-estado de Levante, acaba con el reino de los hititas. Y aunque Ramsés III diga lo contrario, son derrotados en Egipto, pero Egipto tampoco se recupera del todo del golpe. Los únicos que sobreviven bien a la crisis del 1200 son los asirios. Aquí tenemos la reconstrucción que hace Korfmann en 1982 de Troya. Lo que tenemos aquí es la Troya que excavó Schliemann en el siglo XIX. Es la Troya que conocen los novelistas, poetas e historiadores del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Y es la Troya que aparece en las películas de la etapa dorada de Hollywood. Pero las excavaciones de la segunda mitad del siglo demostraron que había una ciudad baja muy superior a lo que se creía. Y si contempláis la arquitectura de Troya y la comparáis con Hattushas, la similitud es más que evidente. Troya es una ciudad anatolia, vasalla de los hititas, y comprender los hititas es comprender otra de mis grandes pasiones, que es la guerra de Troya. Y con esto me temo que damos ya paso a las preguntas. Por favor, no seáis muy malvados, porque no soy historiador, solo soy un pobre aficionado. Muchísimas gracias. Un pobre aficionado que sabe mucho, mucho de todo.